Bueno, a mí me tocó el tema del juicio. El juicio, como bien se sabe, son todas las preposiciones que se pueden dar. El juicio en sí se divide en tres partes, que es el sujeto, el predicado y la cópula o el verbo. Un ejemplo claro de esto puede ser: el hombre es racional. En este caso, el sujeto viene siendo el hombre, racional viene siendo el predicado y la cópula o el verbo es la palabra es. De los juicios se clasifican en varias partes. Por ejemplo, la primera clasificación es por cantidad. De esta misma se subdividen en tres, que son universal, particular y singular. La universal es la que define todo el ambiente o todo el contexto que está. La particular es la que habla en sí de varios, pero no llegando al máximo nivel de unidades. Y la singular es la que define solo una persona o una cosa. Después de esto le sigue por calidad. Cualidad, que es la que se divide en afirmativo y negativo. La afirmativa, como su nombre lo dice, es toda la que siempre está a favor, y la negativa son las que tienen preposiciones negativas al final, como no, ninguno o una de este tipo. Después de esta se divide por propiedad fundamental. Las de propiedad fundamental se dividen en verdaderos y falsos. Es casi lo mismo a la anterior, pero esta va definiendo de una forma más exacta cuáles son verdaderos y cuáles son falsos. Después de esta le sigue por comprensión, que de esta solo tiene dos subdivisiones: juicios sintéticos y analíticos. Después de esto le sigue los que son por fundamentación. Estos solo tienen dos subdivisiones, que son la a priori. La a priori habla de los fundamentos, que son los conocimientos que adquieres antes de hacer cualquier acción. Un ejemplo claro de un fundamento a priori sería: yo aprendí a hablar. Aprendes a hablar desde pequeño, no necesitas tener un estudio o algo. Tus primeras palabras las sabes sin ni siquiera ir a la escuela. Después está su clasificación de esa, que es la posterior. Contra la oposición encontramos que letras son las que definen los juicios, que son los que trae el mismo cuadro. A, hablando de universal afirmativa; E, hablando de universal negativa; I, hablando de particular afirmativa; y O, hablando de particular negativa. Existen 4 leyes que son las que definen este mismo cuadro, que por las que debemos pasar. Encontramos que la primera ley habla sobre las contradictorias. Estas no pueden ser tanto verdaderas como falsas al mismo tiempo, y es debido a que en los lados en los que vamos hablando, un lado solamente puede ser afirmativo y el otro negativo. En la segunda ley optamos y nos dicen que las contrarias no pueden ser ambas verdaderas, pero sí falsas, por lo que todo hombre es animal y ningún hombre es animal. Habla de que una es verdadera y otra es falsa. Pero si ponemos que todo hombre no es animal y ningún hombre no es animal, hablaríamos sobre que es una ley que no puede ser lógicamente especificada. La tercera ley, que es la de las contrarias, obtenemos que nos dice que ambas no pueden ser falsas, pero sí verdaderas. Esto quiere decir que si hablamos sobre que algún hombre es ruso, algún hombre no es ruso, y eso tiene una lógica cierta. La cuarta ley habla sobre las subalternas, diciendo que si la universal es afirmativa, la particular deberá ser negativa, pero no viceversa, ya que lógicamente no quedaría de cierta forma en la que podamos entenderlo. Yo les voy a hablar de conversión y equivalencia de proposiciones. En la primera sería la conversión simple, que acá, como dice en el ejemplo, ningún camarón es un pez. Cambiamos el sujeto y el predicado, como se muestran las flechitas, y sería: ningún pez es camarón. La conversión simple se representa con la letra S. Pasamos al siguiente ejemplo. Una conversión accidental. En este, como el ejemplo lo dice, todo tigre es un felino. Como las flechas lo demuestra, cambian el sujeto y el predicado. Pero en esta comparación de esta, el sujeto se reduce. Y la frase quedaría: algún felino es un tigre. Que en esta cambiaría es la particularidad. Bueno, maestra, a mí me tocó hablar sobre principios lógicos y vamos a comenzar. Obviamente por el principio vamos a hablar sobre qué es o cuál es la definición de principios lógicos.
Hay distintas definiciones de principios lógicos, y las que yo entendí más o menos son punto que se considera como primero en una extensión o en una cosa, sí. Otra, base, origen, razón fundamental sobre el cual se procede o se procede discurriendo en cualquier materia. Causa, origen de algo. Cada una de las primeras proposiciones o verdades fundamentales por donde se empieza a estudiar la ciencia o las artes. Norma o idea fundamental que rige el pensamiento o la conducta. Después de estas definiciones, puedo decir que los principios es algo de lo cual procede una cosa. Los son evidentes porque su verdad se capta inmediatamente, y cuando son universales se reconocen porque se aplican a cualquier ente, sí, a cualquier ente. Y vamos a continuar con las clasificaciones de principios. Vamos a empezar con el primero, el principio de identidad. En el principio de identidad fue formulado por primera vez como parte de una teoría de realidad del ser, una teoría del ser. Este principio afirma algo general como el ser es ser, y otro ejemplo puede ser que esto puede ser explicado diciendo que todo objeto es idéntico a sí mismo. Por ejemplo, A es A. A ver, continuamos con el siguiente principio de no contradicción. Ese principio se enuncia diciendo: es imposible que algo sea y no sea al mismo tiempo, en el mismo sentido. Este principio suele expresarse de las siguientes formas: una cosa no puede ser al mismo tiempo y bajo la misma circunstancia. Por ejemplo, supongamos, tomando ejemplos del libro que yo vi, por ejemplo, es imposible que A es B y no sea A. El ser es, el no ser no es. Es lo que entendí. Ahorita el siguiente principio es principio de tercer excluido. Se formula el principio de exclusión del término medio. Declara entre dos proposiciones contradictorias, no hay otra proposición intermedia. Si decimos, por ejemplo, el perro es un... No, perro no. Agarremos otro. El gato es felino. Y el gato no es felino. No se puede rechazar estas dos proposiciones como falsas. Pues no hay una tercera opción o tercera probabilidad. No hay tercera posibilidad. Por lo tanto, necesariamente una de las cosas que no tendrá ser verdaderas. La siguiente es el principio de razón suficiente. Este principio no fue planteado por Aristóteles como fueron los anteriores, sino fue por un filósofo alemán, Wilhelm Leibniz, no me acuerdo perfectamente. El principio de razón suficiente nos dice que todo objeto debe tener una razón suficiente que lo explique. Esto significa que lo que es, lo es por alguna razón. Nada existe sin una causa o razón determinada. Así que todo tiene explicación. Bueno, esto fue lo que a mí me tocó. Espero haberlo explicado bien. Si no, pues discúlpeme, maestra. Bueno, esto es todo. Nos vemos, maestra. Esperemos un 10, ¿no? Un 100.